Estamos en la gracia irresistible o llamamiento eficaz, ¿verdad? Gracia irresistible, que es con el nombre más conocido. La gracia irresistible. Estamos en la segunda parte, van a ser 3 partes. Hoy terminamos de entender en todas, de manera superficial, varias aristas de la gracia irresistible. Y el próximo culto, mis hermanos, lo que tengo planeado, si Dios quiere, vamos a ver algunos versículos que parece que chocan con la gracia irresistible. Vamos a ver el lado arminiano, la solución arminiana a la gracia irresistible. Y pues vamos a cerrar con una conclusión. Vamos a cerrar con una conclusión este tema. Y porque después va a venir una pausa, va a traer nuestro hermano pastor un estudio especial para la iglesia, que también lo necesitamos. Pero bueno, mis hermanos, entonces voy a tratar de que esos 3 los tengan impresos y ya aquí en adelante imprimirlo, para que tengan ahí los volúmenes. Entonces, gracia irresistible, mis hermanos. Vamos a recordar poquito, mis hermanos, lo que es la importancia del nuevo nacimiento, aunque ya lo vimos bastante lo vimos ya el culto pasado. ¿Ya está la llamada, hermanos? Perdón. Ya, ok. La importancia del nuevo nacimiento, hermanos. Hemos de recordar, mis hermanos, que así como un bebé, para que un bebé, mis hermanos, pueda hablar, pueda caminar, pueda vivir, pueda crecer, primero es necesario ¿qué? Que nazca. ¿Sí? Si no nace, no va a estar chillando, no va a estar renegando, no va a estar nada. ¿Sí? Hasta que nazca. Entonces es necesario que primero sea engendrado, o sea, que nazca. Es la misma realidad que se aplica para nosotros de manera espiritual. Primero necesitamos nacer de nuevo para poder atender al llamado del evangelio. Ahora, aunque ahorita vamos a ver, mis hermanos, un orden no cronológico, sino lógico de cómo sucede la salvación. Porque precisamente de manera cronológica no podemos. Porque en el momento del llamado, pues ocurre también el nuevo nacimiento. Atendemos al llamado, viene la fe, somos justificados, somos adoptados. O sea, son varias cosas que ocurren ahí en el momento. Entonces no podemos saber exactamente el orden, pero sí podemos poner un orden lógico a cómo van funcionando las cosas, ¿no? Y precisamente es el primer punto, Primero hay que nacer, para poder crecer, para poder oír, para poder atender, ¿no? Una vez que la persona ha sido regenerada o nacido de nuevo, por el Espíritu Santo es capacitada para oír la voz de Cristo, que le guía al arrepentimiento y por consecuencia a su conversión. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto. Vamos a ver ahora, mis hermanos, diferentes características del llamado eficaz o la gracia irresistible. Recuerda que hay varios nombres, ¿verdad?, para esto. Pero vamos a ver varias características, mis hermanos. Y primero, creo que esto no lo mencionaron en una predicación, no recuerdo bien, pero lo apunté. El llamado nace en Dios, no en nosotros. El llamado nace en Dios, no en nosotros. Así como fuimos concebidos, engendrados por su voluntad, mis hermanos, por la voluntad de Dios, así también el llamado procede de Él, de Dios, de su voluntad soberana. Ya estamos hablando del llamado eficaz. Ya no estoy hablando del llamado general, que todos pueden resistir, que todos pueden decir sí o no. Bueno, que más bien pueden resistir, mejor dicho. No estoy hablando ya de ese llamado, ya estoy hablando del llamado especial que Dios hace, el cual no se puede resistir, es ineludible, el llamamiento eficaz. ¿Sí? Este llamado procede de Dios y es bajo su voluntad soberana. Amén. Podemos ver ejemplos, mis hermanos, en la Biblia y vamos a ver varios. Y el primero de ellos es la visión, si no mal recuerdo, del profeta Ezequiel de los huesos secos. ¿Sí? Del profeta Ezequiel de los huesos secos. No solo esta visión que Dios le da a Ezequiel, mis hermanos, que lo pone delante de un valle, que el valle era donde regularmente terminaban las guerras y pues terminaban los cuerpos muertos, los cadáveres, gracias, hermano. No eran fíjese que la Biblia no habla que son simplemente, no dice cadáveres, no, dice huesos secos. Entonces, estos huesos que está viendo Ezequiel son gente, no cabe duda que está muerta, no hay duda. Son huesos, ya ni siquiera hay carne, ya no hay nada, son huesos. Y aparte dice secos. Sí, o sea, todavía para
retumbar más, ¿va? O sea, no hay vida y los huesos ya hasta secos están. Lo que indica que llevan mucho tiempo así, no hay vida ni esperanza de que esas personas vuelvan a vivir. No hay nada. Y Dios le dice a Ezequiel, y él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán? ¿Los pueden traer a vida otra vez? Y yo respondió Ezequiel, Señor Dios, tú lo sabes. Esta visión que tiene Ezequiel, mis hermanos, es una sombra a lo que ocurre en nosotros después del nuevo pacto. Nosotros éramos parte de ese valle de huesos secos. Si alguien va a vivir entre los huesos secos, ¿quién lo sabe? No más, hermanos, no lo sabemos nosotros. Esto no apaga el evangelismo. Al contrario. Yo no sé si la persona que le estoy hablando es un hueso seco ahorita que Dios lo va a traer a vivir. Yo no lo sé, pero Dios sí. Y cuando vamos y compartimos a la persona del trabajo, el vecino, o quien sea, pues debemos hacerlo con esa esperanza. Señor, tú lo sabes si esa persona va a traer a vida. Tú la vas a traer a vida. Entonces, Dios le ordena que profetice a Ezequiel, o sea, que hable su palabra sobre los huesos. Y cuando lo hace, los huesos comienzan a juntarse. Empieza a obrar milagrosamente, ¿va? Se lo estoy resumiendo. Se forman cuerpos completos con tendones y carnes, pero aún no tienen vida. Empiezan a juntarse todos los cadáveres que están ahí. Empieza a ver, porque es una obra creativa. Fíjense bien cómo todo se une a lo que hemos estado viendo. Una obra creativa, empiezan a tener tendones, carne, pero es el puro cascarón. Y luego, después Dios le dice otra vez que profetiza el Espíritu. Así dice, al aliento de vida. Y cuando lo hace, el Espíritu entra en ellos y estos cuerpos muertos viven y se levantan como un gran ejército. Mis hermanos, Dios nunca anda planeando cosas al último minuto. Dios ya sabía cómo iba a hacer todo. Y desde el Antiguo Testamento, mis hermanos, como lo hemos visto con Jesús, su obra, bueno, también lo vemos con el plan de salvación. Dios ya sabía cómo lo iba a hacer. Y constantemente en el Antiguo Testamento vemos sombras a ese cómo lo va a hacer. Y esta es una de ellas. Así, de la misma manera, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz en nosotros. Dios nos trajo a vida. Este pasaje ilustra claramente cómo Dios obra en nosotros. Nosotros sin Dios estamos como esos huesos, mis hermanos, espiritualmente muertos, sin capacidad de darnos vida a nosotros mismos. Así como los huesos no pueden levantarse por sí solos, nosotros tampoco podemos salvarnos por nuestra propia fuerza. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Entonces eso. ¿Qué fue lo que hizo Dios para que los huesos vinieran a vida? ¿Escucharon la palabra? Y les dio el aliento de vida. Es lo mismo que pasa con nosotros. Escuchamos la palabra y Dios nos da ese su espíritu, ese aliento de vida en nosotros y venimos a nacer de nuevo. Lo que estaba muerto ahora vive. Es Dios, mis hermanos, entonces quien tiene la iniciativa de traer este llamado. ¿Vivirán estos huesos? No, Señor, tú lo sabes. Lo mismo, mis hermanos, podemos ver cuando Jesús llama a sus discípulos. Es Jesús quien tomó la iniciativa, no los discípulos. Llamando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red a la mar, porque eran pescadores. Y les dijo, seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Yo no sé si hemos perdido un poquito, mis hermanos, el asombro por la palabra, pero esto nos debería asombrar. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué les dijo? ¿Qué les enseñó? ¿Qué pasó? ¿Qué contrato les ofreció? O sea, ¿qué pasó ahí? Que estando en su trabajo, dejaron todo al instante, así, y siguieron a Jesús. O sea,
Terrenalmente eso no tiene ningún sentido, hermanos. No lo tiene. Es el llamamiento eficaz de Dios. Ahí está. Sígueme. Y dejó todo y le siguió. Es lo mismo que sucede con nosotros. Cuando Dios nos llama eficazmente, y de una vez vaya viendo, hermano, si es salvo o no es salvo. Cuando Dios nos llama eficazmente, nos dice, sígueme. Y no importa lo que tengan que dejar, lo voy a dejar y te voy a seguir. No soy perfecto, como tampoco ellos lo fueron. Pero lo negó 3 veces, pero no sé si sigo siguiendo a Jesús. Entonces, pero bueno, Juan 15:16. Que esto se les vuelve a recordar, ¿va? Vosotros no me escogiste a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Ustedes no vinieron a mí, yo tuve la iniciativa de ir a ustedes. Yo tuve la iniciativa de llamarlos a que vengan a mí. De llamarlos a que vengan a mí. También, mis hermanos, lo podemos comparar, y este me encantó. Vamos a comparar 2 predicaciones, 2 predicadores, 2 audiencias. Pablo ante Agripa y Jonás ante Nínive. Fíjense bien. Después de que Pablo le predica a Agripa, sí, todos sabemos ya, yo creo que todos aquí ya sabemos todo el contexto, ¿no? O sea, Dios le puso el escenario a Pablo. Lo sentó y vinieron todos los gobernadores más importantes del área. Y ahí estaba Agripa, junto con toda la corte. Y ahora sí, Agripa le dijo, predícame, Pablo. Y pues Pablo se fue recio. Testimonio y el evangelio. Pensemos en esto, mis hermanos. Agripa y toda la gente que estaba ahí no tenía a MacArthur ni a Spurgeon. Tenía a Pablo, hermanos, predicándole el evangelio. A Pablo. ¿Sí? Mejor expositor de la palabra no puede haber. Y después de que Pablo le predica el evangelio a Agripa, ¿qué le responde? Le dice Pablo, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Entonces fijémonos, mis hermanos, en las condiciones de Agripa, el contexto otra vez. Tenía el mejor predicador en su momento ahí. No había mejor escenario. El mensaje, ¿quién puede predicar mejor que Pablo, hermano? Pero aún así, Agripa no se convirtió. Entonces, no es el escenario, no es el predicador y no es por mi manera en que dé el mensaje. Y tampoco la audiencia, ¿eh? Y Pablo dijo, Pablo respondió, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tras cuales yo soy, excepto estas cadenas. Si la salvación dependiera, escuche bien esta parte, hermanos, si la salvación dependiera en la decisión de Agripa de decir sí o no al evangelio, Pablo no hubiera dicho quisiera Dios. Pablo hubiera dicho, Agripa, por favor, acéptalo. Pero Pablo no dijo eso. Pablo dijo, Dios quiera, Agripa, que te conceda el don de creer. No es la audiencia, no es el predicador, no es la exposición del mensaje, ni es que Agripa tenía un corazón muy duro que Dios no podía quebrar. Ahora, fíjense bien, Pablo, como le digo, no apela a la voluntad del gobernador, sino que implora a Dios por salvación, dejando claro que solo Dios puede obrar el cambio de corazón. Ahora vayamos al otro extremo, los ninivitas. Todos conocemos la historia de Nínive y lo que pasó con Jonás, ¿no? Pero nomás para recordarles poquito, los ninivitas, mis hermanos, era el pueblo que Dios usaba para darle cinturonazos a Israel. ¿Sí? Entonces había un odio muy fuerte de Israel con los ninivitas. Por eso Jonás no quería. Dice, no voy a ir a predicarles porque no voy a hacer que se arrepientan.
Y al último Dios no manda, ¿va? Vas porque vas. Al final termina entregando la predicación Jonás. Pero es la predicación más corta de la historia, más simple de la historia. Es más, nunca he conocido a alguien que predique tan rápido. Que a veces se avergüenzan, duraron nomás 15 minutos, hermano. No, Jonás no duró ni 15, hermano. Ahí le va. Jonás comenzó a recorrer la ciudad de camino de un día y proclamaba diciendo, o sea, él nomás iba caminando en la ciudad, predicando, diciendo esto: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Punto. Vámonos. Se acabó el mensaje. Y la iglesia dice, pero luego, ¿qué pasó? Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios. ¿Qué rayo está pasando aquí? ¿Cómo es posible, mis hermanos? O sea, ¿cómo es posible que Pablo le da una cátedra a Agripa y no se convierte, pero luego Jonás nomás les dice, hey, Nínive va a ser arrasada? Y creyeron en Dios. Adoradores de Moloch, sacrificadores de niños, y creyeron en Dios nomás por eso. Y proclamaron ayuno y vistieron de exilio. Se arrepintieron, hermanos. Con una predicación tan sencilla, tan paupérrima. No es el predicador. No es mi manera de darlo. No es tampoco la audiencia. Tenga confianza, hermano. Tenga confianza, hermano. No importa, hermano. O sea, sí importa, hay que prepararnos, ¿verdad? Pero mis hermanos, al final, es obra de Dios. Puede ser una sola palabra que dijimos durante el mensaje, durante el evangelismo, como se puede ser una sola palabra que salió de nuestra boca. Y esa palabra es la que el Espíritu Santo va a usar y va a causar que esa persona se arrepienta. Y lo va a traer al evangelio. Entonces sí hay que prepararnos, pero al mismo tiempo hay que descansar en que el Espíritu Santo lleva la obra. Es Dios, el Espíritu Santo ahí. Es el Espíritu Santo. No hay otra manera, mis hermanos, de poder explicar esto. Creyeron en Dios. Ese era Dios dando el llamado eficaz. Ese era Dios, mis hermanos. Esa es la gracia que es imposible de resistir cuando es su voluntad. La gracia se puede resistir, pero cuando es la gracia para ser salvos y que Dios lo ha determinado así, esa no se puede resistir. Esa no se puede resistir. Entonces, punto número 1 que vimos: el llamado nace en Dios y no en nosotros. Número 2, el llamado eficaz, la gracia irresistible, ese llamado es personal. Es personal, me refiero a que es individual. Es individual. Goces, hermano, de verdad le digo, goces que no depende de usted. O sea, no depende de mí. O sea, Dios, escuchaba, no lo verifiqué, pero escuchaba que un testimonio de Spurgeon, donde estaban arreglando la iglesia, había pintores adentro. Y él, para probar la acústica del lugar, porque en ese tiempo no había micrófonos, para probar la acústica, dijo así en voz alta con gente adentro, pintores adentro: Cristo te puede perdonar por su sangre, algo así dijo, una frase. Y que uno de los pintores se bajó donde estaba y vino y ese día se entregó a Cristo. Nomás una frase que dijo así, nomás para probar la acústica. Y así puede pasar, hermano. Así puede pasar. Pero bueno, es individual, mis hermanos. Recordemos, vamos a recordar Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, recuerde que aquí habíamos inferido la palabra todos. ¿Se acuerda? No podía ser algunos porque terminamos una catástrofe. Eran todos. Entonces, todos los que Dios de antemano conoció, a todos esos Dios también los predestinó. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos un grupo en específico. Personas en específico que forman este grupo. Ese texto también nos da de manera implícita que es de manera individual. Hay un grupo específico de personas específicas con nombre y apellido
las cuales Dios, que ahí tenemos la cadena, Dios de antemano conoció, Dios las predestinó, a su momento Dios las llamó, como nos llamó nosotros también, nos justificó y nos va a glorificar. A ese grupo de personas en específico, con nombre y apellido, nos tiene nuestro Señor. Vamos a ver un ejemplo, mis hermanos. El llamamiento de Zaqueo. Estamos dentro del mismo, es un llamamiento, una característica que es personal, es individual. El llamamiento de Zaqueo, mis hermanos, es muy interesante porque podemos sacar muchas cosas acerca del llamamiento eficaz. En Lucas 19, del 5 al 6, dice: cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. De entrada, vea, no es una pregunta, no es una ver si quieres. Jesús está dando una orden. Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces, él dijo: no sé, Señor, ¿qué me ofreces? Oye, ¿me vas a dejar mis tardes de familia o no? ¿Me vas a dejar la economía que tengo o no? ¿Me la vas a quitar? ¿Qué quieres? ¿Cómo va a estar el trato? No, no dijo eso. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Mis hermanos, Zaqueo había sido conocido de antemano. Era necesario que Jesús pasara por donde iba a pasar, por donde estaba pasando. Zaqueo había sido predestinado por Dios. Ese árbol, mis hermanos, yo me acuerdo que lo enseñaron así. La primera vez creo que las primeras veces que lo escuché, así lo escuché, esa historia. Ese árbol estaba predestinado a ser plantado ahí. Acuérdense que Dios acomoda todas las cosas para que nosotros vengamos a sus pies. Ese árbol está predestinado a crecer ahí, de la manera que creció, para que Zaqueo se subiera en ese árbol, a esa hora, en ese día. La hora había llegado, la hora de ser llamado por Jesús. Le llamó por nombre: Zaqueo. Zaqueo. ¿Cómo era posible, mis hermanos, que alguien que nomás era curioso, que era un recaudador de impuestos, o un extorsionador y posiblemente también un asesino, o de perdida un tipo narco de esa época? ¿Cómo era posible que alguien con ese bagaje de repente te digan: Zaqueo, date prisa y desciende, y que él se apresure a descender, y no nomás eso, que lo haga con gozo? ¿Qué pasó ahí, hermano? Llamamiento eficaz de Dios. Ese llamamiento eficaz de Dios. Y es lo mismo, mis hermanos, que podemos ver en el llamado a los apóstoles, ¿verdad? Ya lo vimos. Fíjese bien. Cuando el Espíritu Santo viene a algún hombre, la flecha de Dios penetra en su corazón. No solamente pasa rozando el campo o deja una pequeña seña en su armadura, sino que penetra por entre las junturas de su arnés y llega hasta lo más profundo del alma. Este ya no es un llamado superficial. Este es un llamado que va hacia el corazón. Una flecha que va directa al corazón, mis hermanos. Mis hermanos, ¿no experimentamos nosotros un llamado también personal de Dios? No, Dios nos dijo un día: Germán, desciende. Saturnino. Un día nos dijo Dios por nombre. Y lo sentimos así, por nombre. ¿Cuántas veces no hemos dado testimonio? Es que me estaban predicando a mí, hermano. Todo lo que el predicador decía, eso era para mí, hermano. Dios no está predicando por nombre. Y aún sigue pasando, hermanos, aún sigue pasando. Entonces ahí tenemos el llamamiento de Zaqueo. Jesús le dice directamente: Zaqueo, bájate de allí, y le habla por nombre específicamente a él. Probablemente había más gente arriba del árbol. Allá, no sé, es una probabilidad. Pero entre todos los que estaban ahí, entre la multitud, Jesús miró
a Zaqueo y le habló por nombre. También, mis hermanos, las ovejas que responden al llamado de su pastor. En Juan 10, 26 y 27, dice: vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Se lo está diciendo los fariseos. Ustedes no creen porque no son, no, ustedes no tienen el llamado porque no son mis ovejas. No son. Mis ovejas, mi rebaño, el que yo conozco, cada una de ellas, ¿sí? Ellas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí estamos hablando de una relación muy personal. Esas ovejas, las que son de él, pueden identificar la voz de su pastor y saben que cuando el pastor está hablando, voy a seguirlo. Eso es lo que pasa con nosotros. Hay dos grupos claros aquí, mis hermanos: los que creen, los que no creen porque no son, y los que han creído porque son. Ambos fueron expuestos al evangelio, pero solo un grupo fue transformado en su naturaleza. Pasó de ser cabra a oveja. Y como oveja, y no más oveja, oveja de Cristo. Y ahora oían su voz y ahora le siguen. Poquito antes de esos textos que leímos, Jesús dice esto: tengo otras ovejas que no son este redil. Está hablando de los gentiles, nosotros. A esas también es necesario traerlas, las voy a traer. ¿Cómo? Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Jesús las va a llamar y las va a traer. Fíjese cómo hay ese énfasis en oirán, 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 oirán. Es un llamado, hermanos, que Dios hace por medio de la predicación de la palabra. A estas, una por una, Dios las ha traído, Jesús las ha traído, como la palabra la oveja perdida. Él fue por la 99 que somos nosotros. El Espíritu Santo traerá por medio del llamamiento eficaz y oiremos su voz y vendremos a Él. Entonces, otra característica del llamamiento eficaz o la gracia irresistible es que es personal, es individual. Otra más es que es apremiante, o sea, inmediato. Exige, y de hecho así ocurre, una respuesta inmediata. Una respuesta inmediata. No estamos negociando con Dios. Otra vez, vamos a Zaqueo. Date prisa y desciende. ¿Y qué hizo Zaqueo? No se puso a argumentar. Y él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Rápido. Actuó. Si soy salvo y el primer mandato es bautízate, ¿qué voy a hacer? Me voy a bautizar. Si soy salvo y me dicen que lo que estoy haciendo no está bien, es pecado explícito, ¿qué voy a hacer? Lo voy a dejar. Si no lo dejo, si no quiero dejarlo, ¿soy oveja o no soy oveja? Lo más probable es que soy cabra. Así de sencillo. Es que es sencillo, hermano. Es sencillo, pero no. Fíjese bien. Muchos escuchan el evangelio una y otra vez, pero simplemente lo dejan para otro día. Aplazan, según ellos, el día que van a entregar su vida a Cristo. Resisten al llamamiento de la gracia de Dios, pero para ellos sigue siendo un llamamiento general. La gracia de Dios, mis hermanos, siempre llega con prontitud. Y si ustedes son atraídos por Dios, entonces van a correr tras Él y no estarán hablando de esperar. El mañana no está escrito en el almanaque del tiempo. El mañana está escrito en el calendario de Satanás y en ninguna otra parte, decía Spurgeon. Esto aplica también como salvos, Mañana dejo esto, mañana hago aquello, mañana sí me entrego, mañana sí sirvo, mañana. Y como dice Spurgeon, ese mañana es del diablo. Ya vimos también, mis hermanos, que el llamado que Jesús hace a sus discípulos y la respuesta siempre es la misma: dejándolo todo, le siguieron. Ya, no, es que no hay discusión. No hay me siento a hacer cuentas con Dios, a ver qué se dejo y qué no dejo. No hay discusión. Somos esclavos.
No es un contrato de una maquila. No lo es. El llamado de Dios a sus elegidos es infalible, es irresistible. Jóvenes salvos, no sé si me están prestando atención o no, pero también es para ustedes, se los he traído mucho en la mente. Hagan preguntas, deténganme, no sé qué están haciendo. El llamado de Dios a sus elegidos es infalible, o sea, no falla, nunca va a fallar. Y es irresistible, no hay nadie, o sea, es invencible. No hay nadie que vaya a doblar la mano de Dios cuando Dios se ha decidido salvar a alguien. Nadie. Cuando llegue la hora, cuando llegue el día, cuando llegue el momento, cuando llegue toda la situación, Dios lo va a hacer. Y no va a haber nada que lo pueda resistir. Nada. Fíjese que Jesús le dice, hoy debo quedarme en tu casa. No le está pidiendo permiso, hermanos. Dice, hoy me voy a quedar en tu casa. Punto, se acabó. Ahora, la pregunta es, por eso les digo que no sé si me están prestando atención. ¿Qué sucede con nuestra voluntad? Porque pareciera que Dios nos trae a Él por la fuerza, arrastras. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos que vienen así, dejaron todo y le siguieron? Entonces Dios ejerce una fuerza sobre ellos que va en contra de la voluntad y que los arrastra y que no quieren, pero aún así ahí están, forzados. Esa pregunta, mis hermanos, la diferencia con el arminianismo. ¿Qué pasa entonces, mis hermanos? Para empezar, Dios no salva a nadie en contra de su voluntad, hermanos, y nunca lo va a hacer. Ahorita voy a explicar eso. Nunca nadie lo va a hacer. Toda persona que es salvada porque quiere creer en el evangelio. De hecho, lo quieren con todo su corazón y con toda su alma, quieren creer en el evangelio. Nunca nadie es salvado sin que Él tenga la disposición, o sea, nosotros. Es un acto de la voluntad de creer. Lo vemos, mis hermanos, en la historia de Zaqueo. Se apresuró a descender, pero luego, ¿qué dice? Y lo recibió con gozo. Entonces, algo pasó en la voluntad de Zaqueo, ¿no? Porque aunque el llamado es soberano de Dios, y voy a pasar y voy a estar ahí, Zaqueo no parece que, no, ¿por qué? Zaqueo lo recibe gozoso. Entonces, algo pasó en la voluntad de Zaqueo. ¿Qué es ese algo? El nuevo nacimiento, hermanos. Nuestra voluntad es cambiada, hermanos. Por eso todos los que reciben a Cristo reciben queriendo recibirlo. Porque mi voluntad ahora es transformada. Es transformada. Aquí vemos tanto la gracia que es imposible resistir, como la voluntad libre de Zaqueo de recibir a Jesús. El Salmo 110, versículo 3 dice: tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. ¿Cuándo? En el día de tu poder. Esta parte es importante. En el día de tu poder. Cuando Dios salva, nos hace nuevo nacimiento, ese poder de Dios obrando en nosotros, tu pueblo se ofrece voluntariamente. Voluntariamente. Ningún pecador jamás estará dispuesto hasta que el poder de Dios venga sobre ese pecador. Entonces, eso es claro, mis hermanos. No hay nada en el pecador para que poder convencerlo a que esté dispuesto. No hay nada en el pecador, inclusive bajo los mejores esfuerzos del predicador, ya lo vimos. Ni Pablo pudo convencer a Agripa. Es solo cuando el poder de Dios, el Espíritu Santo, lo hace estar dispuesto, que Él se vuelve en alguien dispuesto. Dios cambiando esa naturaleza en nosotros. Y en sí lo que pasa, mis hermanos. Perdón, antes de decir eso. Fíjense bien, este es un ejemplo clarísimo. Hechos 16, 14. Y cuando estaba escuchando a cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, que dice, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía.
Si lo estoy recibiendo es mi voluntad de recibirlo. Yo le abrí las puertas. ¿Sí? No, escúchame lo que dije. Mi voluntad que ahora está transformada porque Dios abrió el corazón de Lidia. Ahora sí, Señor, ven. Quiero que vengas. Es el poder de Dios obrando en Lidia. Pero primero, ¿quién tiene que actuar? Dios. Lidia no lo iba a hacer por sí sola. Dios tiene que abrir el corazón de Lidia. Dios tiene que transformar a Lidia para entonces, Señor, ven, te quiero que estés en mi vida. Me rindo a tus pies. Es lo que pasa, mis hermanos. Si es una libre voluntad por la cual aceptamos a Cristo. A veces nos radicalizamos tanto en el calvinismo que nos volvemos robots, hermanos. Discúlpenme, no somos robots. Dios nos libera la voluntad. Es lo que pasa, mis hermanos, ahí en el nacimiento. Nuestra voluntad es liberada. En inglés, mis hermanos, porque casi en español como que se pierde. En inglés, el libre albedrío, en traducido, se dice libre voluntad. Libre voluntad. Libre voluntad no tiene nadie hasta que somos transformados. Pero esa voluntad, mis hermanos, antes que, ¿cómo la teníamos? Esclavizada. Hacíamos lo que queríamos y lo que queríamos era pecar. Y cuando Dios nos transforma, esa voluntad queda libre por fin. Y ahora sí puedo elegir a Dios y de hecho lo hago. Esa voluntad, mis hermanos, que la tenemos muerta, que siempre queríamos lo malo, cuando Dios nos transforma, ¿sí? Ahora tenemos la verdadera libertad. En Cristo somos verdaderamente libres. Y esa libertad que ahora tenemos, mis hermanos, ahora sí podemos escoger a Dios y de hecho queremos y lo hacemos por el poder del llamamiento eficaz de Dios, ¿no? Entonces, nuestra voluntad es libertada. Ahora podemos y queremos recibir el evangelio y hacer lo que sea necesario por el Señor. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es quien obra en vosotros el querer como el hacer para su beneplácito. Si Dios no obra en mí el querer, nunca voy a querer. Si Dios no obra en mí el hacer, tampoco nunca lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, aquí quiero que me escuchen. Dios se los voy a traer impreso. El canon, los cánones de Dor, mis hermanos. Voy a leer un extracto nomás chiquito del canon del número 16, que dice: la gracia divina de la regeneración, fíjese bien, no destruye la voluntad del hombre ni sus propiedades. A eso me refiero, que a lo mejor lo estamos confundiendo. Sino que la vivifica espiritualmente, la sana, la vuelve mejor y la doblega con amor y a la vez con fuerza. De tal manera que donde antes había rebeldía y oposición a la carne, ahí comienza a prevalecer una obediencia de espíritu voluntaria y sincera, en la que descansa el verdadero y espiritual restablecimiento y libertad de nuestra voluntad. ¿Sí? Esa voluntad, como dice aquí, se vivifica espiritualmente. Esa voluntad que antes no podía elegir nada espiritual, que antes no podía elegir a Dios, Dios la restaura. Dios obra en ella. Ahora, el llamamiento eficaz, mis hermanos, también otra característica es que es humillante, nos humilla. Este llamado, mis hermanos, y esto da por una predicación, pero bueno, me gustó mucho esta aplicación. Zaqueo, mis hermanos, está arriba de un árbol. Como muchas veces nosotros estamos arriba de nuestro orgullo y de nuestras buenas obras, o lo que sea que teníamos. Todos nosotros estamos montados arriba de un árbol. La misericordia de Dios es tan grande. Es grande que Dios mira hacia abajo. Pero Jesús miró hacia arriba. A Zaqueo y a nosotros. Pero que nos bajamos. No hay más. Zaqueo se bajó. Así nosotros estamos en el orgullo, en la soberbia, hasta que Dios nos llama: bájate, Germán. Bájate. Lo mismo le pasó a Pablo, ¿no? Él, temblando y temeroso, dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Lo bajó también.
Si iba en caballo, si iba en bici, lo que sea que iba, pero tiradito en la tierra. Viendo a Jesús fuera así para arriba, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy, Señor. ¿Quién de nosotros, mis hermanos, no recuerda cuando bajamos también del árbol de nuestro orgullo y nos postramos a los pies del Señor? Lo que le decía a mis hermanos, se vale hacer uso de la experiencia. Y se vale, siempre y cuando esté bajo los lineamientos de la palabra. Entonces, nos pasó lo mismo y podemos decir amén. Que Dios también un día nos bajó del árbol y nos sigue bajando, porque muchas veces nos volvemos a subir. Y nos sigue bajando. El llamado eficaz, mis hermanos, esto también es muy importante, es permanente. Es permanente, hermanos. Dios no nos llama, el llamado de Dios, el llamado eficaz, no dura nomás un tiempo. ¿Sí? A algunos el llamado les dura un tiempo nomás. Hay cristianos que el llamado nomás les dura el tiempo. ¿Por qué? Porque no fueron llamados de manera eficaz. Y aunque no quiero mezclar, mis hermanos, pero no es por aplicación. Pero no lo estoy mezclando, ¿eh? Algo similar ocurre cuando Dios nos llama también para el servicio. Y lo hemos estado viendo. Cuando Dios llama a alguien para servir, en alguna área, cualquiera que sea, es permanente. No es cuando yo quiera, cuando tengo tiempo, cuando tenga economía, cuando... No. No es me pongo a hacer un trato con Dios. No he estado predicando, no me acuerdo si no fue, ya no me acuerdo, de repente se me cruzan todos los cultos. No me acuerdo, pero no he estado predicando. ¿Qué pasa? Muchos cristianos sirven sin llamado. ¿Qué quiere decir? Nomás cuando tengo tiempo, nomás cuando tengo una comida, nomás cuando se me ajusta, nomás, puras excusas. Y nunca sirven a Dios con llamado. Que todos tenemos llamado a servir, ¿eh? O sea, ahí de entrada. Pero estoy hablando de llamados específicos, ¿sí? Pero bueno, ahí analice cada quien. Ahora, fíjese bien, ya volviendo al llamado eficaz de la salvación. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia entre los discípulos y Judas? Mi hermano Víctor quiere preguntar, no sé dónde queda el micrófono. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? No sé, quiere preguntar o quiere responder, no sé qué quiere hacer. Échale. Dios le bendiga, hermano. Amén. La diferencia de los apóstoles fue que Judas se suicidó, ¿no? Y los apóstoles, o sea, no se arrepintió y los... Ok, no se arrepintió, pero ¿qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Por qué Judas, ya agarro el micrófono, ¿por qué Judas traicionó a Jesús? ¿Y por qué los discípulos se mantuvieron firmes, entre comillas, pero nunca traicionaron a Jesús como lo hizo Judas? Sí, fue... sí, Es lo que estamos viendo, fue hermano. un Es lo que estamos llamado viendo. nomás Judas, momentáneo. Judas no fue llamado con el llamamiento eficaz. Tan sencillo como eso. Judas pudo tener una cercanía aparente, mis hermanos. Por la gracia común de Dios, Judas, como dice Hebreos, gustó de la buena palabra, mis hermanos, a Jesús, del don celestial. Fue junto con los discípulos a sacar demonios. ¿Se acuerdan? Fue iluminado, participó de los poderes venideros. Pero sin la gracia eficaz, todo esto es mero probar, no más una religiosidad. Si Judas con Jesús presente, Señor, líbrame de no ser yo, de nomás haber probado y nunca fui parte de. También, hermano, yo sé que venimos cansados, yo sé, mis hermanos, que hay cosas. El trabajo de algunos es más fuerte que el de otros. Yo sé, mis hermanos. Pero examine si constantemente su vida es lo mismo. ¿Cómo hace lo mismo? Dios no me va a dejar así. Si soy hijo, no me va a dejar. ¿Cómo? No me va a dejar. Ahora, Jesús lo dijo, Mateo 22:14.
Porque muchos son los llamados, pero pocos son escogidos. ¿A qué se refiere Jesús aquí? Muchos son llamados de manera general, pero pocos son llamados de manera eficaz. Porque los llamados por Dios son los que Él antes conoció, los predestinó, y después los llamó, los justificó, los glorificó. Volvamos a Zaqueo, mis hermanos. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y recibió con gozo. Mis hermanos, hoy me voy a quedar en tu casa, dice Jesús. No te estoy preguntando. Jesús iba a posar, mis hermanos, iba a comer, iba a beber en casa de Zaqueo y con Zaqueo. No más en casa, sino con él. Y aunque físicamente, mis hermanos, llegaría un momento que Jesús iba a ir de ahí, desde la casa, de con Zaqueo, físicamente hablando. ¿Qué aprendimos hace poquito? No los dejaré huérfanos. Les voy a mandar uno como yo, Paracleto, el Espíritu de Cristo. Él nos envió su Paracleto para que ahora sí pose para siempre en mi casa, conmigo y en mí. En mí. Precisamente en Tesalonicenses 5, 23 y 24 dice: y que el mismo Dios de paz os santifica por completo. Fíjese cómo va armando desde aquí Pablo. El mismo Dios de paz os santifica por completo, no a medias. Pablo nunca está hablando de obras a medias. Completo. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida del nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo va a hacer. Así como lo prometió, te llamo y te llamo. O sea, no te llamo nomás porque no tenía otro más para escoger porque faltó el bueno del equipo. No, te llamo como mi hijo y ya nunca te voy a quitar de ahí. Te estoy llamando y nunca te voy a decir: ya vete, ya no necesito. Yo no necesito a nadie para empezar, pero bueno. Pero fíjese bien, el mismo Dios que nos llamó es el mismo Dios que va a terminar la obra en nosotros. Completamente. Completamente. Juan 10, 28. Y yo os doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie, aquí en el contexto está hablando de las ovejas también, nadie las va a arrebatar de mi mano. Si Él nos llamó a estar con Él, no va a haber un momento en que diga: no, ya no. Esa es la seguridad de salvación. A pesar de los malos hijos que somos, ni nosotros nos podemos arrebatar de la mano de Dios. ¿Quién puede abrir el puño de Dios? Nadie. Nadie. Por último, mis hermanos, la fe, un efecto del llamado eficaz. Aquí lo que trato de hacer aquí es poner un poquito más en orden para que lo podamos ver. Como le decía, mis hermanos, ahorita, aunque no podamos poner un orden cronológico de eventos, sí podemos poner un orden lógico. Y se vería más o menos así. Primero, somos regenerados. Nueva vida. Para poder escuchar, crecer y atender, nos llaman. Somos llamados. Cuando nos llaman, pues vamos a Él. Ahí es cuando nos dan la fe y el arrepentimiento. La fe de creer que Jesús dijo mis pecados, etcétera, lo cual me lleva obviamente también al arrepentimiento. Cuando tenemos fe y nos arrepentimos, somos justificados. Dios nos declara justos. Nos arrepentimos de nuestros pecados y hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Somos declarados, esa es una declaración jurídica, somos declarados justos. Y una vez siendo declarados justos, ahora sí, vente para acá, eres mi hijo. Me adopta. ¿Y ahora? ¿Ya me adopta y después de ahí al cielo? No. Santificación viene ahora a mi vida. Ahora me tengo que santificar y tengo que perseverar. Para por último terminar en la glorificación. Ese sería, mis hermanos, básicamente nuestro andar cristiano con la manera en que somos unidos, como le puse ahí, unidos con Cristo. Recordemos que la fe es un don de Dios, mis hermanos. Pero ¿en qué momento? Pues cuando somos, otra vez le digo, todo esto significa también la glorificación,
Pablo, cuando habla en Romanos 8, la glorificación está en tiempo pasado. Los justifiqué y los glorifiqué, o sea, ya los glorificó. Ya está en tiempo pasado, o sea, ya estamos glorificados. ¿Ah? Entonces, de nuestra perspectiva, mis hermanos, cuando somos llamados, pues varias cosas de las que están ahí ocurren en ese momento. De hecho, pues de ahí, de la regeneración a la adopción, todo eso ocurre ahí. Ahí en el momento. Amén. El llamado eficaz, mis hermanos, es la causa y la fe es el efecto. Dios nos cita su presencia y en ese mismo acto nos da la capacidad de responder con confianza. Filipenses 1:29, porque a vosotros se os ha concedido por amor a Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Implícitamente el texto me está diciendo, si leemos nomás la parte subrayada, a vosotros se os ha concedido creer en Él. Se me concedió, se me regaló creer en Él. Si es una fe impuesta, Dios me la da, es un don. Pero como mi voluntad es cambiada, tengo una nueva naturaleza, quiero creer. Quiero. Por eso Zaqueo se fue gozoso. Quiero a Cristo. Quiero la perla preciosa. Por eso también el etíope se fue gozoso. Entonces hay un cambio en la voluntad muy evidente, mis hermanos. Una transformación en lo interno que ocurre en el momento que somos salvos. El llamado lo trajo a la fe. El llamado lo trajo a entender, lo trajo a la convicción, al arrepentimiento y la fe. Dudas, preguntas. Esto, antes de mostrarles una imagen. Esa imagen esa ilustración, mis hermanos, la usa también Spurgeon. Vayan haciendo zoom, por favor. Y habla de un imán, ceniza y es como, no, ¿cómo se le llama? Esquirlas, que son de metal, ¿verdad? Obviamente. Tenemos dos lados, mis hermanos. Estoy ya resumiendo lo que hemos estado viendo. Por un lado, mis hermanos, tenemos el llamado general, ¿no? El llamado general, mis hermanos, es el imán pasando sobre ese montón de cenizas, donde no hay nada, mis hermanos. Dele más para abajo. El llamado, mis hermanos, pues obviamente puede ser resistido. Ese llamado externo, ¿verdad? El imán va a traer algo de las cenizas. No trae nada. No va a traer nada. Bájale más. Bájale más, bájale más. La humanidad como cenizas, ¿verdad? En esa depravación total que hemos visto. El hombre está espiritualmente muerto e inerte, incapaz de buscar a Dios por sí mismo. Dale más para abajo. Ahí tenemos esa comparativa, ¿no? No sé si le puede hacer un poquito más de zoom, hermano. Si le das control y luego con la ruedita le puede hacer más zoom. Ándale. Tenemos esa tablita, ¿no? El llamado general, lo externo. El alcance es universal e indiscriminado, o sea, para todos. Y el resultado puede ser resistido y rechazado. ¿Sí? Pero después también tenemos el eficaz, el interno. El alcance particular, solo por los escogidos. El resultado es irresistible y garantiza la salvación. Ahora sí, si nos vamos a la imagen, otra vez, pero ahora del otro lado. Ya vamos, el llamado particular y eficaz, ¿verdad? Es el poder irresistible y soberano de Dios. El imán de la gracia no sugiere, sino que extrae eficazmente al pecador, ¿verdad? Todas personas, suponiendo, ¿verdad?, que son esquilas de metal, ¿verdad? El imán, ¿qué va a pasar con el imán cuando pase por arriba? Aunque estén debajo de las cenizas, las va a jalar el imán, ¿verdad? Esa gracia, perdón, una voluntad libertada, no forzada. El llamado hace que el pecador esté dispuesto a venir a Cristo por deseo propio. ¿Sí? Gracia particular, la atracción del acero, ¿verdad? Dios selecciona soberanamente a sus elegidos, las limaduras de acero de entre la masa inerte. Es una situación que daba Spurgeon de cómo, mis hermanos, esa gracia, ese llamado, cuando es pasado, cuando es predicado, ¿verdad?, únicamente va a atraer a aquellos que Dios esté llamando eficazmente. Aquellos que Dios haya cambiado de ceniza a esquirla de acero para poder ser atraídos al imán y poder llegar a sus pies. Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, quejas. Son las 8:35. Aparte de José, es que ya se quiere ir. Nunca viene, ya se quiere ir.
¿Dudas, preguntas, quejas? No, nada, no tienen dudas. Qué bárbaro. Yo tengo muchas. Bueno, pastor. No, nomás para un comentario a esa imagen, recordando todo lo de los estudios pasados. Bueno, yo siempre trato de recordarlos, hermanos. Por eso los menciono. De que si Dios no hubiera querido salvar a alguien, pues los deja así, en cenizas. O sea, ahí está el ejemplo muy claro. Entonces, ¿por qué Dios escoge? Pues porque quería salvarlo. Entonces, Correcto. ¿cómo se glorifica a Dios ahí si no pone las esquirlas? Somos transformados. O sea, todos hubiéramos hecho cenizas. Todos seríamos cenizas. Pero fue Dios que nos transformó. Nos convirtió en esas limaduras de acero. Y ahora cuando Él viene, cuando es el tiempo, nos atrae a Él.